contraste el ver que es una obra que sigue teniendo su protagonismo en la escena actual. Ya sabéis todos que Cervantes fue un gran fracasado en la escena de su tiempo, tuvo un gran amor por el teatro. Yo creo que hay muy pocos autores que hablen tanto del teatro y que hablen con tanta pasión como habla Cervantes del teatro, en todos sus niveles, desde el actor, desde el intérprete, al dramaturgo, al creador de obras dramáticas. Creo que hay muy pocos. Yo no veo ni siquiera en Lope tanta pasión por el teatro, quizá porque no le hacía falta expresarla, ¿no? Puesto que su triunfo estaba ahí. Pero si a Cervantes le quedó alguna espina en su vida, fue esa, la de no haber triunfado en el teatro, la de casi pasar a la posteridad como un mal dramaturgo, ¿no? De ahí ese conmovedor prólogo que escribe a las 8 comedias y 8 entremeses, publicado en 1615, y sin el cual hoy pues prácticamente conoceríamos como de Cervantes la Numancia y los tratos de Argel, y se acabó. No conoceríamos más. Bueno, esta última obra que se ha descubierto de él y que, por cierto, se ha representado este año, que es La conquista de Jerusalén por Godofredo de Bouillon. Es lo único. Lo demás hubiera. Es decir, que hay que imaginarse a ese Cervantes ya en plena senectud, cuando ya ha constatado su fracaso radical en el teatro, como por lo menos dice, bueno, ahí tenéis la posteridad y a ver qué pasa. A ver qué hace la posteridad con mi teatro. Puede que la posteridad acepte en mi teatro lo que no ha hecho mi presente, que esta es la cuestión, ¿no? Y yo imagino que, por hablar o por poner una situación un tanto ficcional, ¿no? Imagino Inglaterra, Shakespeare, gran autor, reconocido autor de teatro, como Cervantes lo es de la novela, y Shakespeare como autor de una novela. Una novela, desde luego, que no, sin la calidad que tienen sus obras dramáticas. Pero yo creo que a ese Shakespeare de ficción novelista, hoy se le reconocería más de lo que se le reconoce al Cervantes dramaturgo, que es el gran novelista y no tan buen dramaturgo, ¿no? Pero la verdad es que si ahora hacemos cálculos, de Cervantes nos han llegado 19 obras teatrales. De esas 19 obras teatrales, 9 al menos, han llegado con cierta vida a nuestros días. Me estoy refiriendo, claro, a los 8 entremeses y a la Numancia. O sea, curiosamente, los dos géneros que no trató Lope nunca: la tragedia clásica y el entremés. Lope de Vega nunca escribió un entremés porque despreciaba el género del entremés. Lo consideraba la comedia antigua, donde está en su fuerza el arte, dice, ¿no? Es decir, la comedia antigua que respetaba las normas de la preceptiva clásica, ¿no? Bueno, el balance no es tan malo. En la comedia, al menos 3 han demostrado que tienen también una gran fuerza en la escena. Estas son, y estos son, hablo de 3 montajes que yo he visto: Los baños de Argel, en aquel magnífico montaje pleno de barroquismo y de sensualidad que hizo Francisco Nieva en 1980. La Gran Sultana, que algunos dicen que fue el mejor montaje de Adolfo Marsillac, fundador y director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en 1992. Y Pedro de Urdemalas, en aquel ciclo maravilloso de la Royal Shakespeare Company, Spanish Golden Age, que veremos luego, creo aquí, ¿no? Aquí mismo. El Pedro de Urdemalas, ¿no? Una obra que también se separa completamente del modelo de las de Lope, ¿no? O sea, por acabar este prefacio, ¿no?
realmente el fracaso de Cervantes como dramaturgo yo lo creo relativo. No está tan mal. Para haber escrito tan poco teatro, pues no está mal, a pesar de que algunos le siguen negando el pan y la sal, y a pesar, eso sí, de que se siguen representando más sus novelas que su propio teatro. Me refiero a adaptaciones o a versiones que se hacen de El coloquio de los perros, del licenciado Vidriera, del celoso extremeño, incluso de su obra poética El viaje del Parnaso y desde luego del Quijote. Tenía aquí Lope, hay que reconocer que tuvo mucha perspicacia cuando decía que sus novelas, por las de Cervantes, más parecen comedias. Es decir, que Lope realmente reconocía el valor teatral, la teatralidad implícita que hay en las novelas de Cervantes. Pero bien, este es el caso, ¿no? Sin embargo, hay quien le niega, como digo, el pan y la sal en la cuestión del teatro a Cervantes, ¿no? Yo tengo colegas muy admirados que no tienen ningún respeto por el teatro de Cervantes, lo consideran muy imperfecto. Y efectivamente, como vamos a ver ahora con Numancia, pues tiene evidentes imperfecciones. Dice mi colega Felipe Pedraza: el teatro de Cervantes ha interesado precisamente por sus imperfecciones. Es sugerente y excitante, sobre todo para los directores de escena y los escenógrafos, que aspiran a un ideal que podríamos sintetizar en el lema libertad y aparato. En los últimos tiempos proliferan los hombres de teatro, dice Pedraza, que se encuentran más a gusto ante textos de escasa entidad e incluso informes o caóticos. La flojera poética se convierte para ellos en un acicate para la inspiración plástica y cinética, y no cabe negar que en ocasiones los resultados son espléndidos, ¿no? Como verán, la crítica que hace es, vamos, no deja prácticamente títere con cabeza, por utilizar una metáfora que le hubiera gustado a Cervantes, que era muy amigo del teatro de títeres también. Pero en fin, en los últimos tiempos, de alguna manera, tanto en el plano de la filología, de lo que es el estudio del teatro, como en el ámbito escénico, pues se está reconociendo el mérito de Cervantes, ¿no? Y de esas 9 obras que nos han llegado de Cervantes, que han estado siempre presentes en el repertorio dramático desde el siglo XIX a nuestros días, está la Numancia, una obra con una complejidad tremenda, ¿no? Pero que sigue representándose, ¿no? Es una de esas obras que tiene, como ustedes saben, por una parte el carácter de tragedia trágica, perdón por la redundancia, ¿no? Porque ya saben que Lope no estaba de acuerdo con la tragedia trágica. Lope quería la tragedia cómica, la tragicomedia. Él no quería la tragedia, solo ya cuando está a punto de morirse, curiosamente, subtitula una de sus obras, la que algunos dicen que es la joya de su corona, El castigo sin venganza, lo llama tragedia. Nunca antes había utilizado esa palabra para definir o subtitular una de sus obras. Alguien dice que es porque ya se había estrenado La vida es sueño, de Calderón, y a Lope le había impactado tanto que quería efectivamente hacer una tragedia pura, aunque es una tragedia con gracioso, pero eso sí, es la tragedia más seria de Lope. Tragedia, la Numancia, y además otro elemento común que le ha dado una fuerza impresionante a la obra: su carácter de protagonismo colectivo, su carácter coral. La Numancia no tiene prota, como hoy diríamos. El prota es ella misma, es la Numancia, es ese pueblo, ¿no? En este sentido es muy similar a Fuentovejuna. Se han hecho comparaciones a veces entre las dos obras, ¿no? La Numancia de Cervantes y la Fuentovejuna de Lope. Qué curioso, escritas por dos españoles. En Shakespeare no encontrarán ustedes una tragedia de tanta fuerza colectiva. Siempre lo que sobresale es el protagonista individual. Yo creo que esto sí que es importante, ¿no?
el hecho de que han sido dos de nuestros dramaturgos del siglo de oro los que han hecho dos tragedias colectivas, de arraigo popular, que tocan mucho lo social, por supuesto, y también, claro, lo político, también tocan lo político. Las dos, curiosamente, han estado en el torbellino de la polémica, porque los unos, con perdón, la han querido llevar a su terreno, los otros también. Quiero decir, la izquierda y la derecha han sido dos obras que han estado ahí en el debate político-teatral, ¿no? Piensen en Fuentovejuna, en el año 1935. En el año 1935 las representaciones de Fuentovejuna se convirtieron en una especie de metáfora de lo que iba a ser la guerra civil, y entonces tenemos versiones tradicionalistas que la respetaban en todos sus elementos, la defensa de la monarquía, y versiones, al contrario, revolucionarias, que eliminaban la acción secundaria de la obra, como la que hizo Lorca para la barraca, y que, por lo tanto, prescindían del elemento monárquico, de cualquier elemento tradicionalista. Pero, en fin, también la parte de la derecha, por ejemplo, Pemán, pues hizo una versión tradicionalista muy respetuosa con el mensaje de Fuentovejuna, que según él tendía a valorar los grandes valores de la historia de España, ¿no? Empezando por la monarquía. Con Numancia ha pasado algo parecido. Incluso hubo un proyecto en la Rusia soviética de montar la Numancia, lo mismo que sí que se montó la Fuentovejuna. La Numancia no se llevó a efecto, pero la Fuentovejuna sí. Pero claro, llegamos a 1937 y ahí encontramos dos montajes, el famoso de Alberti, ¿verdad?, en Madrid, asediado por las tropas de Franco, monta la Numancia en el Teatro de la Zarzuela. Alberti dice una cosa muy interesante, de orden puramente literario, cuando se enfrenta con adaptar esa obra, ¿no?, que es una representación, esa está muy presente en las Numancias del siglo XXI, de las que voy a hablar enseguida. Dice Alberti que poéticamente es una obra mal construida, es una obra que tiene pasajes verdaderamente feos desde el punto de vista estético. Vean lo que dice Alberti: sus columnas de octavas reales son a veces interminables, torpes en muchos versos, feos de forma y expresión. Esos cambios rítmicos magistrales en Lope de Vega, más que en ningún otro autor del siglo XVII, se echan de menos en Cervantes, que no sabe de pronto conseguir para sus personajes esa ligereza, esa amenidad que tan gran descanso producen en el auditor y tanto beneficia a la obra, ¿no? Yo creo que es muy importante esto, porque hasta la última versión que ha hecho otro poeta, Luis Alberto de Cuenca, para la versión tan polémica de Juan Carlos Pérez de la Fuente en el Teatro Español, pues yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta también, ¿no? También hay otros elementos escénicos a los que luego me referiré, que todavía siguen utilizándose de aquella ya mítica versión que hizo Alberti en el año 1937, en aquel Madrid asediado por las tropas franquistas. Después de la guerra, claro, había habido una Numancia roja, pero hay también una Numancia azul, porque evidentemente la Numancia que había hecho Alberti era una Numancia sectaria, y en el año 1948, en plena posguerra, en pleno aislamiento de España, pues hay un catedrático de la Universidad Central, Sánchez Castañer, que en las ruinas del Teatro de Sagunto monta la Numancia, una versión que luego se recuperará en el año 1961 y en la que va a colaborar otro poeta, el otro poeta de la España franquista, que es José María Pemán. Vean cómo justifica Pemán, que probablemente tenía muy en la cabeza la representación de Alberti, su adaptación de la Numancia en el año 61. En España, dice Pemán, por el hecho de haber sido por su posición geográfica y nudo y entrecruce de razas invasoras,
Estos mitos o altiplanicies del patriotismo suelen tener carácter de heroica y tenaz resistencia, desde Sagunto y Numancia a Gerona o Zaragoza, o el Alcázar de Toledo o Santa María de la Cabeza. Es decir, que, como ven, coge unas situaciones míticas de la época prerromana y romana, luego otras de la época napoleónica, de la Guerra de Independencia, y por fin se va a dos hechos que fueron de la Guerra Civil, pero del lado franquista, ¿no? Entonces, esta es la última versión azul, si me permiten, ¿no? La última versión, podríamos decir, tradicionalista, que se hace de la Numancia en España, 1961. ¿No? En 1966 tenemos la primera versión moderna, yo creo que ya es una versión casi del siglo XXI. Claro, la firma uno de los grandes de la dirección escénica en este país, que ha sido Miguel Narros, muerto, pues no hace mucho, ¿verdad? No sé si hace 2 o 3 años, ¿no? Murió Narros, ¿no? Una versión en la que también estaba muy presente el modelo albertiano. ¿Por qué? Porque los soldados romanos no iban vestidos a la romana, Escipión y los demás que aparecen, ¿no? Yugurta, etcétera, sino que iban con vestuario nazi. Era una versión que parece que estaba haciendo un guiño, un guiño. Un crítico de izquierdas, Ángel Fernández Santos, escribía en el primer acto, en la revista tan importante, ¿no? Primer acto. El antiimperialismo, o más claramente, el izquierdismo del montaje de Narros, depende a mi juicio de unos trajes. Revistió a los personajes cervantinos de una plástica que nos permite reconocerlos como fuerzas históricas presentes, regresivas unas y progresivas otras, pero dejó intacto el texto original, la eterna cuestión de los clásicos. Y este texto original, dice Fernando Santos con gran perspicacia, es ambiguo, confuso políticamente, bordeando continuamente una justificadísima interpretación reaccionaria. Fernández Santos se da cuenta de que el texto de Cervantes dice una cosa y el texto espectacular, es decir, el montaje, la puesta en escena, dice otra. Este es un eterno debate, por otra parte, del teatro, ¿verdad? Sobre todo cuando tratamos el teatro clásico, ¿no? ¿Qué dice el autor, el que escribe, y qué dice el que reescribe la obra en la representación, en el montaje, ¿no? 1974, otra Numancia, yo creo que interesante. Su autor, otro poeta, galardonado con el premio Cervantes no hace tantos años tampoco, José Emilio Pacheco. La estrena en septiembre de 1974. Es una versión interesante y que además cada una de las Numancias parece que surge en un momento histórico importante, en un momento histórico de cierto peso, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que la obra, la Numancia, se estrenó 19 días antes del golpe del general Pinochet en Chile, con, ya saben, la muerte de Salvador Allende asediado en el Palacio de la Moneda. En el Palacio de la Moneda. Quiere decirse que cuando se produjeron estos hechos, todavía la Numancia de Pacheco se representaba en México. Y en una representación parece que después de que hiciera ese canto a la libertad que se hace al final de la obra, un personaje, uno del público, alguien del público, un joven del público, dijo viva Allende, viva Allende, es decir, que se había hecho la transposición perfecta entre lo que pasaba en la versión de Pacheco, de la Numancia cervantina, y lo que estaba ocurriendo fuera. Hay una cosa que verdaderamente Pacheco justificaba su versión. Él hizo una versión, diríamos, anticolonialista, antiimperialista de la Numancia, ¿verdad? Sin pensar, no había pensado en lo de Allende porque no había ocurrido. Pero dice algo que no es del todo cierto, porque dice: nunca en los 400 años posteriores a su escritura se ha representado Numancia para servir a los intereses imperiales y totalitarios que se supone fue su intención celebrar. Por lo contrario, invariablemente se ha llevado a escena desde principios del siglo XIX como un alegato a favor de la libertad,
de la lucha contra invasiones y tiranías. Es evidente que José Emilio Pacheco desconocía las versiones franquistas de Numancia, ¿no? La última de Pemanta llegó a escena en ese canal. Antes hablábamos, fíjense, creo que el reparto total de la Numancia de Tamayo eran 77 actores. 77 actores, ¿no? Ahora que a todo director que se precie lo que le piden es que haga en fin, desdoblamiento y que un actor triplique y haga 3 personajes, pues en esa época era casi todo lo contrario, ¿no? Y se producían esos repartos verdaderamente faraónicos, ¿no? Bueno, esta versión de Pacheco es muy interesante, también es muy contradictoria. Pacheco dice: a mí no me parece Cervantes un mal poeta. Bueno, pues caray, para no parecerle un mal poeta, no deja un verso, realmente sano, porque en todos introduce él siempre su modificación, el cambio de palabra o de orden de las palabras, etc. Es decir, que es una verdadera contradicción entre lo que dice sobre el Cervantes, buen poeta, y luego lo que él verdaderamente lleva a cabo. Son años en que Numancia se interpreta de muy diversas maneras. Miren, un colega mío muy admirado, el profesor Alfredo Hermenegildo, catedrático de la Universidad de Montreal durante mucho tiempo, pues escribió un libro en 1975, las fechas también son importantes, y la idea suya era de que en realidad Cervantes, cuando escribe la Numancia, no está hablando de aquel hecho producido 134 a.C., no, está hablando de la España de Felipe II, de la España de su tiempo, y está hablando de la minoría perseguida en ese momento, que son los moriscos. Los moriscos de las Alpujarras, que habían sufrido el ataque violentísimo por parte de don Juan de Austria. Caramba, pero don Juan de Austria es una de las personalidades más admiradas por Cervantes. El hecho de que él fuera el gran comandante, ¿verdad?, el jefe de las tropas, de las naves, ¿verdad?, en Lepanto, pues verdaderamente casi contradice un poco todo esto, ¿no? Es algo un poco desconcertante. Pero esto se lo quiero decir para que vean que sobre Numancia se puede decir todo, porque todo cabe, en cuanto que asociemos a Escipión, puede ser Hitler, puede ser Franco, puede ser Mussolini, puede ser cualquiera, puede ser también Pinochet, etc., ¿no? Es decir, hay como interpretaciones, pero claro, desde el punto de vista filológico hay mucha menos libertad que desde el punto de vista escénico. Uno sobre la escena puede decir casi lo que quiere, pero sobre el texto es mucho más difícil, ¿no? Según Hermenegildo, realmente si su tesis es correcta, asistiríamos en la obra a la representación de algo que ha escrito un marginado, una especie de asediado espiritual, Miguel de Cervantes, de un drama inspirado en el horror producido por el problema morisco, aún sin solucionar durante la redacción del drama. Cervantes no quiere prescindir de la idea de que los moriscos son también españoles, ¿no? Y eso pues también tiene que ver con el juego romanos, hispanos, numantinos, que se da en la tragedia de Cervantes, ¿no? Bueno, esta es una interpretación que yo les diré que no comparto naturalmente, ¿no? Porque a Cervantes se le puede utilizar por aquí o por allí según nos convenga, ¿no? Si eliminamos frases de Cervantes donde él manifiesta su catolicismo a ultranza, pues entonces nos parecerá que efectivamente está a favor de los moriscos, de los judíos, pero si las ponemos en valor sobre el tapete, pues veremos que es muy complicado crear esa ficción de un Cervantes que en ese caso estaba hablando de los moriscos y que iba en ese momento en el que además Cervantes, luego ya se indispone mucho con Felipe II, pero en ese momento Cervantes cree en la fuerza de Felipe II como príncipe europeo, como alguien que puede llevar a la felicidad y a la creación de un imperio católico en la Europa, en el mundo de su tiempo. Y ya, 1900, pasamos prácticamente al siglo XXI. Al siglo XXI,
donde simplemente voy a dar unas notas, nada más, sobre 3 adaptaciones que conozco. Una no he visto la puesta en escena, que se ha hecho en México, pero sí estas otras sí las he visto, ¿no? Y además son muy distintas entre sí, ¿no? Antes de ello, les diré que en 2004 Alfonso Sastre, el dramaturgo, del cual si van por Madrid pueden ver ahora Escuadra hacia la muerte, la obra primera de su recorrido dramático, pero Sastre escribe una obra, es decir, no una adaptación, sino una obra sobre Numancia, El nuevo cerco de Numancia. La diferencia también entre la adaptación, reescritura, yo creo que merecería casi un congreso. Es decir, ¿a qué llamamos adaptación o versión? O a qué podemos llamar adaptación y versión? Y lo que es ya una reescritura. Los argentinos yo creo que en esto son muy honrados, muy honestos, Veronese, Sorsoli y todos estos. Cuando escriben sobre Ibsen, no dicen Casa de Muñecas versión de tal, sino que le cambian el nombre. Cambian el nombre y es una obra suya, ¿no? Entonces, bueno, este es un debate que ya digo, daría para mucho, pero para otro terreno, ¿no? ¿Qué ocurre con la Numancia de Sastre, con este nuevo cerco de Numancia? Yo no lo he visto, no sé si se ha representado alguna vez, creo que no, pero según él, en este momento de gran radicalización de sus ideas políticas, en el País Vasco, él cree que puede ser un ejemplo de lo que él quiere hacer, que es el teatro rojo, teatro rojo. Este reciclaje, dice él, del tema numantino puede incluso actualizarse más visiblemente, como comprobamos al comenzar la obra, con unas imágenes del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, porque el autor Sastre considera que el sacrificio de los pilotos y el de los palestinos mártires es semejante al sacrificio de los numantinos, ya que mueren como única forma de protesta que nos queda contra la dominación del imperio. Es decir, que esta reescritura de Sastre coincidiría con esa versión de Numancia por parte de Pacheco, con ese mensaje fundamentalmente antiimperialista. Las 3 últimas versiones yo creo que son versiones que, aun siendo, como les digo, muy diferentes, y alguna ha levantado una polémica feroz, sin embargo, han tenido en general un gran respeto por la obra de Cervantes, por la tragedia de Numancia. Una es de un gran director japonés, Yoichi Tajiri, que desde hace tiempo, con su compañía, Kaseka, no sé japonés y por lo tanto no sé si se pronunció bien, pero monta, tú has visto, ¿no? Algunos montajes, ¿no? Has visto montajes de esta compañía japonesa, han montado el Perlimplín con Belisa en su jardín, que yo vi en la abadía, han montado Arrabal, han montado Lope de Vega, el Caballero de Olmedo, que yo la he visto, está en Olmedo, ¿no? O sea, me pareció la más bizarra, la más extraña, ¿no? de todas las versiones, y han montado la Celestina, creo, ¿no? José Ramón Fernández, que estará por aquí, pues los conoce muy bien, a Yoichi Tajiri, y en el número, creo que es el 5, ¿no? José Ramón, de Don Galán, la revista digital que pueden acceder en la red a ella, en ese número que hemos coordinado ambos, pues pueden ver la versión entera de Yoichi Tajiri y también un artículo que escribe Tajiri sobre esta versión que él hizo, no recuerdo en qué año, José Ramón, no sé, debe ser en torno a 2010, una cosa así, creo que la vi en Almería. Tajiri es un hispanista que cuenta que él vio la versión de Miguel Narros en 1966. Él vio, cuando estaba estudiando en España, vio esa versión y se quedó muy obnubilado, ¿no? por la obra, ¿no? Entonces él la reduce mucho, él se queda con el meollo de la obra, prescinde de todo lo nacionalista, prescinde del canto de España, de la profecía del Duero, prescinde de muchos elementos que él sabe que no van a funcionar ni en Japón ni en ninguna otra parte, y se queda con el meollo de la obra, es decir, el drama de un pueblo que es asediado y que sufre las consecuencias terribles de la guerra, el hambre, la muerte, la desolación, etc. Y construye una obra que desde luego, pues a mí confieso que me gustó mucho, aunque es evidente que no tiene en principio
principio no respeta, claro, no respeta totalmente el texto de Cervantes, el texto de la Numancia. Esta es otra escena. Y llegamos a la Numancia que hemos podido ver en mayo en Madrid, en el Teatro Español, y es la que dirigió Juan Carlos Pérez de la Fuente, con versión de Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño. Bueno, la verdad es que esta obra se ha estrenado en unas circunstancias nada cómodas, en unas circunstancias nada fáciles, ¿no? No sé si están enterados de todo lo que ha pasado en torno al teatro más emblemático de Madrid, es el Teatro Español. Juan Carlos Pérez de la Fuente era el director y fue cuestionado prácticamente nada más entrar el nuevo gobierno municipal constituido por Podemos. Quiero decir que ya hay política ahí detrás, ¿no? Incluso, no sé, me parece que es Javier Villán, el crítico del Mundo, el que hablaba justamente de cómo había afectado todo esto al propio montaje de Pérez de la Fuente. En su crítica, fíjense, dice: el cerco a que viene sometiendo a Pérez de la Fuente sin declaración explícita de guerra acaba por pasar factura. Es decir, que también es curioso como en este caso era el tema del asedio, del cerco de Numancia, se veía, según el crítico, también plasmado en esta situación un tanto verdaderamente, en fin, yo creo que independientemente de las ideas políticas que uno tenga o de la opinión estética que uno tenga sobre los montajes de Pérez de la Fuente, pues parecía que verdaderamente era un poco chocante. Era chocante. Y esa representación yo creo que también, en el fondo, su éxito y sus fracasos estaban, yo creo que en gran dependencia de la circunstancia en que la estrena Juan Carlos Pérez de la Fuente, que no es nada agradable. Curiosamente, un director que les diré, porque claro, los montajes que programa Juan Carlos Pérez de la Fuente en esa temporada, yo creo que han sido los más izquierdistas de toda la historia del teatro español, porque monta un Alfonso Sastre, con la voz además en off de Alfonso Sastre, el montaje, y Alfonso Sastre, fíjense, está escribiendo nada menos que ese nuevo cerco de Numancia, ¿no? Y estrena una obra de Machado, con la presencia incluso de la hija de Machado, ¿no? Es decir, que, en fin, con esto les quiero decir que yo creo que no tiene nada que ver la actividad estética del director con la política, sino que ahí actuaron otros factores que no voy naturalmente, en los que no voy naturalmente a entrar. Para esta versión, Juan Carlos Pérez de la Fuente acude a un poeta consagrado. Vean la línea de poetas, ¿no? Alberti, Lemán, José Emilio Pacheco, ahora es Luis Alberto de Cuenca, al que ayuda Alicia Mariño. Luis Alberto de Cuenca es filólogo clásico y al mismo tiempo es poeta. Un poeta, diríamos, moderno o posmoderno, porque Luis Alberto de Cuenca ha sido letrista de la Orquesta Mondragón. Muchas de sus canciones han sido interpretadas por la Orquesta Mondragón, por Javier Chaga, etcétera, o por Loquillo, ¿no? Todavía más. Quiere esto decirse que esto me parece interesante, ¿no? Que Luis Alberto de Cuenca es un gran poeta, un poeta destacado en nuestros días, ¿no? Y entonces el que había que retocar esos endecasílabos que son muy duros, no tengo tiempo aquí de hacerles el trasvaso, pero ya verían ustedes cómo los ha dulcificado Luis Alberto de Cuenca, al tiempo que respetando otros muchos. No fue una intervención tan dura y tan radical como la de Pacheco, que yo creo que, ya les digo, no respeta ni uno solo. No, Luis Alberto de Cuenca respeta muchos versos, pero a otros los transforma. Y yo creo que es una versión en ese sentido bastante modélica, porque incluso en las versiones que se hacen de Lope y de Calderón,
Yo todavía me encuentro con palabras, con giros, sobre todo en las rimas, que yo creo que habría que suprimir, habría que eliminar porque distancian mucho al espectador de nuestros días de lo que ocurre en escena. Y sin embargo, Luis Alberto de Cuenca, todas esas especie de términos o palabras, etcétera, chocantes, las elimina, ¿no? Entonces consigue una versión, yo creo que muy limpia, del texto de Numancia. Luego hay otra idea en la que quería, esta ya un poquito más polémica, que es, hay un endecasílabo, porque hay partes que Luis Alberto de Cuenca introduce de su propia cosecha, como hizo Alberti también. Es decir, se toma la libertad de introducir versos que no son de Cervantes, versos que son suyos, ¿no? Y hay un endecasílabo que dice, la tragedia se ha secularizado. Es decir, aquí, tanto en la versión de Juan Carlos Pérez de la Fuente, en el montaje, como en la versión de Cuenca, lo que se intenta es decir, bueno, esta es la primera tragedia moderna. ¿Por qué? Porque de ella está ausente Dios. Dios. Está ausente Dios. Es una idea, no comparten todos, pero también digamos que hay una parte, pueden ver ustedes un libro de Jesús González Maestro, que habla de una Numancia como tragedia secular, es decir, como una tragedia laica, si me permiten el término, ¿no? Es decir, en la que Dios no aparece. Pero claro, hay otras interpretaciones que no, que dicen que los numantinos son un poco como los mártires del cristianismo, mártires son una especie de precursores de ese martirio, ¿no? Bueno, esta es un poco la idea. Vean también esta imagen, bueno, alguien la relacionaba con el montaje de Narros, son los romanos, es Escipión, entonces con unos trajes que en cierta manera ahí tienen un aire como napoleónico y al mismo tiempo en algunas otras ocasiones nos recordaban los uniformes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto es Numancia, ¿no? Con Alberto Jiménez. Y esta es curiosa porque son los personajes, crea dos personajes narradores. Bueno, siempre se ha hablado del carácter casi precursor que tiene Cervantes respecto del teatro épico de Bertolt Brecht, ¿no? En el sentido de que hay unos personajes, como son España y el Duero, que nos cuentan la historia porque se distancian, ¿no? Y entonces al público, porque claro, si prescindimos de esos personajes, nos quedamos con que Numancia cumple casi todos los requisitos con que el gran teórico George Steiner define la tragedia. Ya saben que George Steiner opina que la tragedia nace y muere con los griegos. Luego ya no hay tragedias. Hay obras que se llaman tragedias, pero que no cumplen el requisito básico de la tragedia. Es decir, que la tragedia no tenga salida. Que la tragedia que no haya salida. Que no haya posibilidad de esperanza. Que no haya ni siquiera bosquejado un final feliz. Nada. Tiene que ser eso. La tragedia nos tiene que hablar de que el mundo no tiene salida. Y por lo tanto, claro, cuando introducimos esos personajes, sobre todo la profecía del río Duero, que dice, bueno, ahora lo estamos pasando muy mal, Numancia, pero van a venir unos tiempos en que España no va a ser sitiada, no va a ser dominada, sino que va a dominar, va a ser ella la que domine, ¿no? Y justamente lo sitúa, claro, en la época de Felipe II, que es toda la antagónica, ¿verdad?, de ese tiempo de Numancia, ¿no? Pues bien, aquí también escoge para estos dos personajes que es España hombre, España mujer. Esto ha sido discutidísimo y ha provocado una polémica bastante desagradable, ¿no? Porque ha tocado hasta cuestiones de género, cuestiones que han tenido que ver incluso hasta con toda la minoría LGTB, etcétera, ¿no? España hombre y España mujer. Vean esa especie de aros, círculos alrededor de las orejas que llevan los dos actores, Alberto Velasco y Beatriz Argüello, vienen o quieren emular la Dama de Elche. La Dama de Elche son esa especie de grandes adornos
que lleva la Dama de Elche, ¿no? Curiosamente, encuentro en un libro de memorias de María Teresa León, que participó con Rafael Alberti en aquel montaje mítico de 1937, y fíjense lo que dice María Teresa León: me habían vestido, dice, que intervino en la obra, me habían vestido con una túnica marfil y sobre la cabeza 2 enormes ruedas de oro, y pedrería se bamboleaban para que pareciese la Dama de Elche, mujer de piedra que me enseñó en un libro Santiago Ontañón. Santiago Ontañón, que fue el escenógrafo de esa representación y de la que se hizo años después, ya en el exilio, con Margarita Xirgu en Uruguay, creo que en 1943. Bueno, ahí está, esta es una de las escenas, ya voy a acabar. Voy a acabar. Esta es una de las escenas también más, ha sido de las más debatidas y de las más criticadas, porque es la escena de una especie de parto monstruoso, cuando aparecen las figuras alegóricas de la guerra, la enfermedad y el hambre. Pues ahí Juan Carlos Pérez de la Fuente hace algo que para algunos se salió, nunca mejor dicho, de madres. Dice Javier Villán, ¿no?, que es el que ha provocado un poco toda esa polémica. Esa escena que da paso a la aparición de la guerra y el hambre como personajes dramáticos y el monstruoso parto de monstruitos no es de Cervantes. Esa brutal escena es una invención, sobra, como me sobra durante toda la obra, y aquí viene ya lo que les digo de la cuestión del actor. Es un actor prominente, es un actor muy gordo, Alberto Velasco, que hace constante apología moral y socialmente legítima de su cuerpo informe, esto lo dice Javier Villán, frente al canon de las proporciones áureas, el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Entonces, aquí viene esta crítica que hace a este personaje, ¿verdad?, con unas canciones, unas letras que escribe Luis Alberto de Cuenca a este propósito y que tienen mucho que ver con esa faceta suya, no de filólogo clásico, sino de poeta posmoderno, y que son las que justamente critica Villán y las que han ocasionado una polémica tremenda, digamos que en los ambientes gays de Madrid. Esta última, con esta acabo, esta última versión es la que se estrena en México. Por cierto, México ha hecho mucho más por Cervantes en este, bueno, yo creo que no solamente en esta efeméride, sino en todos los años, que nosotros, ¿no? Ya saben que en Guanajuato, que es la ciudad donde yo creo que nació Cervantes, Henares, creo que nació en Guanajuato, estoy convencido, algún día lo demostraré, porque allí todo está lleno de Cervantes, de Sancho Spa, Dulcinea, todo es una... vive por Cervantes, ¿no? Es absolutamente conmovedor, ¿no? Luego tiene el Festival Cervantino, luego desde el año 52 representa los entremeses en la Plaza de San Roque, ¿no? Yo nunca me he emocionado más que viendo aquella representación donde participan actores profesionales, pero la mayoría son vecinos de la plaza, ¿no?, que abren las ventanas, van vestidos con el traje del siglo XVII, etc., ¿no? Es decir, que allí se vive lo cervantino y se vive el teatro de Cervantes, ¿no? Bueno, pues no ha faltado allí una numancia este año, una numancia del siglo XXI, cuya versión ha hecho Ignacio García, que creo que es uno de nuestros grandes hombres de teatro, a pesar de que no se le ha reconocido todavía aquí y no se le ha designado director de nada todavía, pero él sigue trabajando mucho y es de esperar que algún día lo tengamos aquí dirigiendo alguna de nuestras instituciones teatrales, porque creo que bien se lo merece y es uno de los autores que mejor conoce también nuestros clásicos. Es una versión que yo he estudiado también, al lado de la de Cuenca, pero yo no he visto el montaje de esta versión, de la cual solamente tengo esas imágenes, ¿no?, en la cual ahí México, el director ha metido pues todos los problemas que ellos tienen también, con todo el problema que tienen con la frontera con
con Estados Unidos, ¿no? El problema que tienen de los asesinados hace unos años, ¿no? Aquellos estudiantes, en fin, ha metido toda una serie de problemas que están también en la realidad palpitante del México actual y que él los ha encontrado que en cierta manera eran análogos a lo que ocurre en Numancia. Vean ahí, son toda una serie de escenas que yo creo que por lo menos, ya que no hemos visto el espectáculo, nos dan la idea de que, bueno, Numancia sigue viva. Es una obra que, aunque tiene muchos defectos de todo tipo, estilísticos, versales, desde el punto de vista de la estrategia dramática, pero yo creo que es una obra de gran interés, es una obra donde está desgarradamente, y ya les digo, sin necesidad alguna, que yo creo que también a veces por parte de los directores o de los versionistas hay un intento exagerado por darle una impostación política, a lo que yo creo que no lo tiene. Es decir, es una obra que efectivamente no tiene, quiero decir, es una obra política, evidentemente política, pero no tiene por qué ser ni de los unos ni de los otros. Yo creo que no tiene que ser ni roja ni azul. Es una obra que nos habla del sufrimiento, y ese sufrimiento se sigue dando en el mundo, del hambre, de la terrible opresión, ¿no? De unos pueblos por otros, ¿no? De los muros, ¿no? La versión de Juan Carlos Pérez de la Fuente, fundamentalmente también lo que destacaba en la escenografía eran las concertinas famosas, ¿no? Bueno, esa es otra idea, ¿no? Los muros, y en este caso las gentes del sur que no pueden atravesar los muros para entrar en la civilización del bienestar, para entrar en la civilización de Europa, ¿no? Pero bueno, me parece que al menos estos tres montajes que llevamos, que son yo creo importantes, ¿no? El de Yoichi Tajiri, el de Juan Carlos Pérez de la Fuente y el de Fernando Carrillo en México, con versión de Nacho García, yo creo que nos dan la medida de lo que Cervantes, ese mal dramaturgo, pues que dicen algunos, pues puede seguir representando en nuestros días, ¿no? Muchas gracias. En este tipo de exposiciones no se suelen hacer preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, pues Javier, mi nombre y el de todos el equipo que ha coordinado este congreso y de todos los compañeros, queremos agradecerte tu presencia y felicitarte por tu exposición. Y a todos ustedes por haber asistido. Muchas gracias. Y a continuación, en este espacio, habrá una exposición performativa Cervantes y el teatro cantado a cargo de la profesora Carmen Iglesias. Gracias.